Buenas noches, directamente al auditorio La Voz de Figarí. Estamos en vivo, tenemos en estudio al escritor artiguense Emerson de los Santos, licenciado Emerson de los Santos, que presenta el día de mañana en el auditorio su libro Aquel humo negro. Emerson, bienvenido. Me gustaría que contaras un poco tu trayectoria, tus inicios y por ahí alguna otra bibliografía para el público que nos escucha, interiorizarse un poco. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Como tú decís, yo empecé la escritura en el año 2024 con la primera publicación relacionada al adulto mayor. Y tengo 3 libros publicados sobre el adulto mayor y la vejez. El primer libro fue declarado de interés departamental por la Junta de Artigas y se titula El adulto mayor y el cuidado humanizador. El año pasado publiqué el libro El impacto de la enfermedad de Alzheimer sobre la persona que cuida. Es un tema también muy complejo dentro del área de la salud y de la geriatría y gerontología, ¿verdad? Y en marzo de este año, el último libro acerca del adulto mayor, que es La dignidad del adulto mayor. Y bueno, y en esta oportunidad mañana estaré presentando mi primer libro relacionado a el periodismo y la investigación. Yo nunca estudié periodismo, no soy investigador, pero era un tema que me sentía de alguna forma involucrado en esta temática porque mi padre perdió a varios conocidos en esta tragedia y siempre él me estaba comentando. Y recuerdo que yo tendría 18, 19 años y él me dijo, se tendría que haber escrito un libro sobre esta tragedia, porque hay varios libros de la tragedia de los Andes y de nuestra tragedia no hay libros, y eso siempre me quedó. Y bueno, y hace 6 meses comencé la investigación y bueno, y mañana llega el momento de dar luz a esta obra. Mirá qué bien. Emerson, contame un poquito, ¿cuáles fueron la adversidad que encontraste con decir, sigo, paro, me estanco? ¿Tuviste un punto medio de reflexión ahí? No. Primero viene la parte de la primera parte, que es el conseguir y acercarme a personas que estuvieron relacionados con este hecho, ¿verdad? El acceso a diversos materiales oficiales, documentos oficiales, que eso quizás fue lo más complejo, llegar hasta la Fuerza Aérea Uruguaya. Bueno, después otros documentos que están en el libro, que son fotos inéditas de la tragedia y varias títulos de periódicos de nuestro país y del exterior también, porque en el libro está un titular de un periódico de Santiago de Chile. Porque después yo les podría contar qué relación hay entre esta tragedia y la de los Andes, porque hay una relación. Qué interesante. Sí. Dejemos para después. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Te paso para la colega? Hola, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Mirá, lo que a mí siempre me intrigó, no soy de Artigas, entonces cuando me vine era una de las cosas que siempre contaban, y era que no se pudo obtener mucha información en el momento porque esto pasó en la dictadura, ¿verdad? Exacto, y justo el avión sí. era un avión Sí, militar. militar. Entonces, ¿cómo lograste tú ahora quebrar esa barrera? Como muy bien tú dijiste, estábamos en un contexto muy diferente, ¿no? Año 78, en plena dictadura militar. Lo más complejo fue conseguir y llegar al acceso de los materiales, los documentos oficiales y los datos de la investigación, ¿no? ¿Por qué fue el accidente?
¿Hubo culpables? ¿Fue una cadena de sucesos? Bueno, esto está en el libro. Bien, pero eso fue lo más complejo, ¿sí? Que me llevó unos 2 meses la comunicación, porque tuve 3 comunicaciones con la Fuerza Aérea, porque claro, ellos querían que colocara realmente lo que estaba en los documentos, ¿no? Y es cierto. Y una de las cosas que yo les dije, cuando estaba demorando mucho el llegar los materiales, yo les digo, bueno, si ustedes no me mandan los materiales oficiales, yo voy a poner lo que yo sé del accidente y lo que la historia popular, lo que la historia popular, lo que la voz populi dice. Bien, y lo que la voz populi dice es que había mucho contrabando, había exceso de carga. Entonces, si ustedes no me dan el acceso, yo voy a colocar lo que se dice. A los 2 días recibo el llamado, bueno, páseme un correo electrónico que va a tener toda la información del accidente. ¿Y cuál fue el aspecto que más te costó investigar de todo esto? Y primero, ¿no? Fue un accidente muy complejo, ¿verdad? Fue un accidente muy complejo por las características del mismo, ¿verdad? Las características del mismo. Fue un suceso suceso de errores que llevó a esto. Y esto es ahí donde va la complejidad también del accidente, ¿no? Que incluso en el documento oficial de la investigación dice que fue un accidente muy complejo y al prenderse fuego en casi su totalidad la aeronave, porque solamente está la cola, porque toda la parte de adelante fue consumida por las llamas. Entonces eso se hizo más complejo también la investigación, ¿verdad? Pero después de eso no, porque estuve en la Biblioteca Nacional, en los archivos, y bueno, y ahí no tuve mucha dificultad, ¿verdad? Me encontré con varios artículos, y entre ellos, como les decía, de un artículo de Chile, ¿sí? Que vino a los 3 días periodistas para también obtener información sobre el hecho. Otra preguntita más que me da curiosidad. Dentro de lo que investigaste, que quizás no es tan conocido, no está en la voz populi, ¿qué fue, no sé si podrás contarnos o lo dejás ahí picando, qué fue lo que descubriste que no se sabía y que lo pusiste en ese libro? Sí, mira, hay una cosa que, eso sí no te puedo decir, quizá en la próxima sí. ¿Sí? Cuando hagas la presentación acá en el Figari. Que es un documento bastante profundo, ¿sí? Que descubrís con los materiales, y bueno, está en el libro. Pero sí puedo decirte algo que creo que muy pocas personas conocen, que es esto que les decía, características de esta tragedia con la de los Andes. Que el piloto de este accidente del 511 era hermano del que falleció en los Andes. Qué casualidad más triste. Muy triste porque, bueno, hubo una madre que perdió 2 hijos en 2 accidentes. Eso fue una de las características que, bueno, se asemejan con el accidente, ¿verdad? Otra de las cosas que quizá pocos conozcan, que hubieron muchos niños en este accidente y fallecieron, por supuesto. Y ¿Podrías, hola, sí, buenas noches, buenas bienvenido. Noches. ¿Podrías contarnos un poco de cómo fue la cobertura periodística en aquella época? Sí, a nivel local, creo que todas las radios se fueron. Hay un comunicador que se llama Heriberto Moyano, que quizá alguien conozca, bueno, allí Martín conoce. En ese entonces él trabajaba en una radio, La Voz de Artigas, y cuando él se entera, fue uno de los primeros comunicadores al llegar.
ya no había paso, ya habían cortado el tránsito en el cementerio, pero bueno, él presenta su carnet de periodista y bueno, le dejan ingresar y bueno, y me cuenta algo dantesco que se encontró. Y me enteré también de que vinieron periodistas de la Globo, ¿sí?, a cubrir este accidente. Y después, por supuesto, medios de comunicación de la capital. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sobre las víctimas y la comunidad, ¿pudo entrevistar a familiares de las víctimas? Sí. Por supuesto que hubieron familiares que se negaron y yo entiendo, comprendo y respeto profundamente. Pero hubieron personas que no, que decidieron, bueno, no aceptar, justamente por el dolor, ¿verdad? Y después sí, tuve la oportunidad de entrevistarme con 3 familiares, pero también algo interesante que después que empecé a publicar el lanzamiento del libro, comenzaron a comunicarse conmigo familiares de personas fallecidas que no viven en Artigas, viven en la capital del país. Me han hecho llegar mensajes que realmente son muy emotivos. Una señora que perdió a su esposo con 29 años, era radio, en ese momento era radiocomunicador de la Fuerza Aérea, y por equivocación subió en este avión, porque no